Bienvenidos a una nueva edición de Principio Samurai. Mi nombre es Rafa García y hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento, pero de una de las grandes olvidadas, como son la mandíbula y los ojos. Para ello tengo conmigo a Noé Armario. Bienvenida, Noé. Encantadísima de estar aquí, Rafa, muchas gracias. Gracias a ti, la verdad. Y supongo que ya mucha gente te conoce, Noé, pero para quien no te conozca todavía, ¿nos puedes contar un poquito quién eres y qué formación tienes? Vale. Mi nombre es Noelia Armario y yo soy fisioterapeuta, entre otras muchas cosas. En realidad soy una persona que le apasiona el mundo de la salud, la fisiología, el movimiento, y esto me ha llevado, Rafa, pues a hacer muchas cosas en mi vida. Estudié osteopatía, estudié psiconeuroinmunología, estudié también todo lo relacionado con deglución, boca, mandíbula, lengua, tanto en el adulto como en la parte de pediatría. Tengo también formación de sistema nervioso autónomo, en fin. Me dedico también al mundo del movimiento, el entrenamiento, la docencia, y soy una gran enamorada, friki y estudiosa del mundo de la respiración. Así que me resulta muy difícil poder ponerle un nombre a lo que hago. Pero bueno, de profesión, de formación, soy fisioterapeuta. Bueno, menudo currículum, ¿eh? Bueno, podía haber salido mal, la verdad, de fiesta y estudiar menos, pero sí, la verdad es que sí, me apasiona mi trabajo y me siento muy afortunada. Qué bueno. Pues bueno, me gustaría centrar un poquito el tema en esa mandíbula, en por qué entrenar la mandíbula. Ya has visto que normalmente la gente pues siempre entrena igual, ¿no? Al final dominadas, flexiones, le ponemos mucho foco al físico y a veces nos olvidamos de pequeños elementos como puede ser la mandíbula y los ojos. ¿Por qué debemos de prestar atención a esos elementos? Pues mira, es muy interesante, Rafa, porque la parte del sistema cráneo-cervical, todo el conjunto de mandíbula, lengua, tiene muchísima relación con cosas que son muy importantes y muy interesantes de cara a mantener la salud, primero, y después para mejorar el rendimiento físico y el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Pues porque la lengua, la mandíbula, todo ese sistema cráneo-cérvico-mandibular tiene una relación muy importante con cosas que para nosotros son básicas, como por ejemplo la respiración. Hay una relación brutal en cómo se van a desarrollar las vías respiratorias en función de cómo se haya colocado la lengua durante todo nuestro proceso de vida, de cómo se haya respirado por la nariz y cómo hayamos masticado durante toda nuestra vida. Y en relación a cómo sea esa respiración, vamos a tener pues mucha mejor alineación de la postura, mucho mejor trabajo de toda la musculatura profunda, forma parte de una de las cadenas miofaciales más importantes para mantener nuestra estática, y no podemos tener una buena dinámica si no partimos de una buena estática. En relación también con la respiración, vemos cómo hay una relación súper importante entre la posición de la lengua y una respiración nasal o una respiración oral, porque cuando la lengua está bajita es mucho más probable que abramos la boca para respirar, y de ahí que el intercambio gaseoso sea mucho menos eficiente, por lo cual simplemente por tener una lengua baja y respirar por la boca vamos a ver que el rendimiento deportivo, que es un poco pues al final lo que casi más interesa, ¿no?, al público que escucha este podcast, pues va a bajar infinitamente porque el intercambio gaseoso va a ser mucho peor. Y además, tanto la boca como los ojos forman parte de los 5 captores posturales principales que tiene nuestro cerebro, que tiene nuestro sistema nervioso. Así que si no tenemos una correcta integración de los músculos que mueven los ojos, de toda esa musculatura de la mandíbula, nuestra postura de base va a ser peor y nuestro desgaste a nivel del sistema nervioso va a ser peor. Y ya como para poner un último broche a todo esto, hay una relación muy grande entre un nervio que se llama nervio trigémino, que es el que controla muchas de las funciones, sobre todo del cierre de la mandíbula, además de la sensibilidad en la zona de la cara, ojos, lengua, boca y demás, todo lo que sería como la parte del cráneo. Tiene una relación muy importante con el nervio vago. Así que afectaciones a nivel de la mandíbula hace que nuestra modulación del sistema nervioso autónomo sea un poquito peor y estemos más en un estado ortosimpático y menos parasimpático, por lo cual la integración de todos los nuevos movimientos siempre van a ser de manera más deficiente que si tuviéramos una buena regulación del sistema nervioso autónomo. Pues me parece muy interesante, ¿no? Pero supongo que la gente que nos esté escuchando también lo verá muy interesante, pero también se preguntarán, ¿y entonces cómo tiene que estar mi mandíbula, cómo tiene que estar mi lengua? ¿Cuál es la posición idónea para que esas estructuras descansen, por así decirlo? Pues mira, si hablamos por ejemplo de la posición de la lengua
y ahora vamos al de la mandíbula, la posición de la lengua en reposo debería ser lo más parecida a esto que te voy a comentar. La lengua debería vivir en reposo pegada completamente al paladar. La punta de la lengua deberíamos colocarla en una zonita que está justo por detrás de los dientes superiores, de las paletas superiores. Es muy fácil localizarlo porque si dices el fonema N, justo donde cae la lengua cuando dices la N, pues ahí es donde iría la punta. Y casi todo el mundo, afortunadamente, le suena o ha escuchado que la lengua vive arriba. Entonces, bueno, pues me suelo encontrar habitualmente que casi todo el mundo la lengua la coloca ahí. ¿Qué pasa? Que aunque sepan colocar bien la punta, muchas veces el cuerpo de la lengua no está correctamente colocado en su sitio para mantener el stack que necesitaría pues nuestras cervicales, que todo se ordene, que las vías respiratorias sean lo suficientemente permeables y que haya una buena entrada y salida de aire. ¿Cómo colocamos el resto del cuerpo de la lengua? Que imagino que sería tu siguiente pregunta. Correcto. Ok, vale. Pues mira, te voy a invitar a hacer un ejercicio. ¿Puedes hacer este sonido? ¿Vale? Ese clac que haces con la lengua. Ok, vale. Pues intenta quedarte justo antes de que termine de caer tu lengua, antes de que hagas el sonido. En ese punto estás haciendo una posición como si fuera una ventosa, donde la lengua pidiera a que todo el contenido que hay dentro de tu cabeza se lo quisiera traer como si fuera un vasito. Vale, pues ese efecto ventosa que hace la lengua justo antes de que suene el clac, ahí es donde debería estar colocada. Si queremos ponernos un poquito afinando, tenemos que asomarnos para ver que el cuerpo de la lengua sube arriba y que no queda como entre los dientes. Hay una forma sencilla, muy facilona, de ver si la lengua suele estar bien en reposo y es asomarte a ver cómo está en el espejo. Si abres la lengua y hay marquitas de los dientes alrededor, es señal de que en reposo la lengua no está en su sitio y seguramente la dejes un poco más baja de lo que tu cuerpo le vendría bien y sería óptimo. Pues genial, ¿no? Pues la verdad que la parte de la lengua me ha quedado súper clara. Ahora sí que me gustaría entonces saber la mandíbula. Ya hemos visto una parte, me queda la otra. ¿Cómo saber si mi mandíbula está bien posicionada o si tengo que entrenarla? Vale, aquí vamos a ver cositas y vamos a ver si la mandíbula se mueve lo suficiente o hay una hipomovilidad de alguno de los dos cóndilos. Te explico esto. Realmente, aunque nosotros tenemos una articulación mandibular, temporomandibular, que se llama en la parte derecha y otra en la parte izquierda, realmente, como la mandíbula está fusionada en el centro, en el mentón, tienen un funcionamiento que es mecánicamente muy dependiente el uno con respecto al otro, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un gesto, por ejemplo, de masticación, que es uno de los principales que cumple la mandíbula, lo que pasa cuando masticamos sobre la parte derecha va a tener repercusión en lo que hace la izquierda. Y ahora te cuento un poquillo. Necesitamos saber si hay una apertura de boca lo suficientemente buena o podría ser indicativo de que hay alguna cosilla que trabajar. ¿Cómo sabemos si tenemos suficiente apertura de la boca? Vale, pues mínimo lo podríamos medir con un pie de rey, que es como una especie como de reglita para ver los centímetros y milímetros de apertura que tenemos, pero hay algo mucho más fácil y mucho más de andar por casa. Si nosotros cogemos 3 deditos nuestros, ¿vale? Y lo intentamos meter y abrir, mínimo deberíamos tener una apertura de 3 dedos nuestros. Así hablaríamos de que no hay una limitación en la apertura de la boca. Si no caben 3 deditos, pues podría suponer ya que hay algún tipo de alteración. Otra pistilla que nos puede dar señales de si hay una correcta estabilización en esa articulación temporomandibular sería si la apertura de nuestra boca se hace en una línea recta o hay algún tipo de desviación de la mandíbula cuando abrimos. Puede ser tipo C, o sea, como abro y se me desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda al mentón, o podría ser como si fuera una S, que sale un poquito y vuelve en el centro. Podría ser también una pista de qué está pasando ahí. Incluso podríamos asomarnos al espejo y ver si la línea de los dientes de las paletas de arriba coincide con la línea de las paletas de abajo. Muchas veces cuando no es así, nos puede hablar también de algún tipo de desequilibrio entre los músculos de la apertura y el cierre del ladito derecho y del lado izquierdo. Pues curioso, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí eso sí que me pasa. No sé si es culpa del boxeo o por algo, pero es verdad que cuando abro la mandíbula hay un momento que cae hacia un lado. Sí. No sé si lo aprecias, se llega a abrir.
Entonces, por ejemplo, a alguien que le pase eso, ¿cómo podría solucionarlo? Mira, ahí podrían ser varias cosillas. Podría ser que hay un pequeño desequilibrio entre los músculos del cierre y la apertura de la boca en alguno de los dos lados y a veces tiene relación con que el menisco que tiene nuestra mandíbula está no actuando mecánicamente de la manera más óptima. Te explico. Igual que en la rodilla, nuestra mandíbula tiene un menisco. Es un trocito, imaginémoslo como la silicona de la junta, ¿vale? Sí. Un trocito como de cartílago que lo que hace es que protege el roce del hueso temporal, que haría como una especie de C que va a albergar el cóndilo del hueso de la mandíbula. Estos, tanto el menisco como el cóndilo deberían hacer un movimiento coordinadito. A veces ocurre que ese cóndilo se coloca un poquito por delante o por detrás del menisco, muchas veces relacionado con que hay una musculatura, se llama pterigoideo, que tira del menisco y lo coloca de manera un poco diferente. Para saber si podemos tener o no podemos tener problemas de menisco de manera fácil en casa, podemos colocarnos las manitas en plano como por delante de las orejas. Y si abres y cierras, no deberías escuchar ningún tipo de claca. Si cruje la mandíbula, Sí. es posible que haya un poco de desviación de ese menisco. Para no meternos un poco en Honduras, realmente, bueno, podríamos hablar incluso de que la articulación tiene como dos partes. Una que forma el menisco con el cóndilo, con la parte temporal, y otra que forma el menisco con la parte de la propia articulación de la mandíbula, la propia parte del cóndilo de la mandíbula. O sea, sería menisco por arriba con la parte del temporal, menisco por abajo por la parte del cóndilo mandibular. Pero bueno, así como en grandes rasgos, si esa desviación no pertenece a un desplazamiento un poco raro del menisco, no debería haber un chasquido, ¿vale? Si vemos un chasquidito y no es demasiado grande, imagínate que jamás se te ha quedado bloqueada la mandíbula ni en apertura ni en cierre, ¿vale? Podemos hacer una técnica muy sencillita para relajar ese músculo que yo te decía que se enganchaba en la parte posterior del menisco, en ese pterigoideo. Lo tengo en mi perfil de Instagram, Genial. por si quieres verlo. Es bastante sencillo, es un automasaje de ese pterigoideo y podemos ayudar a que el cóndilo se coloque por detrás. Y después, si es un problema de coordinación de la musculatura, como que si no hiciesen bien un baile, imagínate, la acción que debe hacer tanto la parte derecha como la izquierda tendría que ser de manera muy coordinada, a veces porque acostumbramos siempre a masticar por uno de los lados y no hacer una masticación alternante, encontramos que tenemos más tono en los músculos del cierre que en los músculos de la apertura del otro ladito. Lo primero que podríamos hacer es acostumbrarnos a que mastiquemos por los dos laditos, ver cuál es nuestra tendencia de masticación favorita e intentar hacerlo por el otro lado. Y después delante del espejo te puedes colocar, intentar precisamente hacer una apertura y un cierre en línea para conseguir o acostumbrar a tu cuerpo a que devuelvan otra vez esa coordinación. ¿Vale? Ya, bueno, si nos salimos a cosas un poquito más complejas, por supuesto os diría que de la mano de un profesional, ya sea un odontólogo que sepa de este tipo de cosas, un fisioterapeuta que sepa de este tipo de cosas, un logopeda que sepa de este tipo de cosas, pero así como cositas para hacer en casa es una buena manera para empezar a mejorar esa posición. Pues me lo apunto, Noé, y que sepa que empezaré a comer por el otro lado, a ver si así voy mejor. Vale, y ahora que nos has contado ya lengua y mandíbula, ¿nos podemos centrar un poquito en los ojos? Porque yo me imagino que, o sea, en mi mente me imaginaba que siempre la gente que entrenaba los ojos, pues yo qué sé, son más tenistas, más pilotos de Fórmula 1, alguien que habrá tenido la visión para trabajar, pero veo que es súper importante para todos, ¿verdad? Realmente sí, porque bueno, si antes hablábamos de que había como 5 elementos principales que informan a nuestro cerebro de cómo estamos colocados en el espacio, los ojos son uno de los primordiales. Esa musculatura de la visión se habla además muchísimo con la musculatura de la parte alta de la nuca, con los ojos cipitales, que nos ayudan a posicionar la cabeza en el espacio. Si hay algún tipo de alteración de esa musculatura oculomotora, va a hacer que mi cabeza seguramente adapte y pueda hacer una cadena descendente de adaptación del resto de mi postura, de cómo se coloca mi cuerpo en el espacio, para que esa musculatura del ojo esté como lo más cómoda posible. Entonces, muy importante a muchos niveles, no solamente a nivel de rendimiento deportivo, que por supuesto que sí, que vamos a tener que entrenar no solamente los músculos oculomotores, sino que los movimientos lentos, los movimientos rápidos, que se llaman movimientos sacádicos, súper importante para poder organizar nuestro movimiento en el espacio. También la relación entre ojo-mano, el movimiento oculomotor,
y va a tener también mucho que ver con el sistema del equilibrio. Hay una relación muy grande y un reflejo, se llama reflejo vestíbulo-ocular, que también pues, no le va a decir a mi cuerpo en esa información de los canales semicirculares a nivel del oído, y está también muy relacionado con la vista. Así que vista es mucho más pequeñito que visión, digamos que la visión compende a muchos más factores, no solamente que seamos capaces de enfocar bien al lejos y al cerca, y entre ellos la musculatura oculomotora es algo que es bueno, pues súper interesante de trabajar. Vale, Noé, entonces, ¿cómo trabajaría esto de forma general en casa o en consulta? Vale, vamos a suponer entonces que no tenemos ningún problema específico, simplemente queremos mejorar lo que ya está bien, Sí. ¿no? Ok, perfecto. Al final eso es lo que hace el entrenamiento, ¿no? Un samurái tiene sus virtudes y todavía quiere mejorarlas más, o sus puntos débiles y mejorarlos todavía. Vale, genial. Bueno, pues en ese caso te voy a contar que, venga, entrenaría por un lado el trabajo de musculatura lenta del ojo, la capacidad de seguir derecha, izquierda, arriba, abajo, y podrías hacerlo, por ejemplo, pues con ejercicios para integrar el resto de captores posturales. Por ejemplo, imagínate a un pie donde hiciéramos seguimiento de la musculatura del ojo en diferentes sentidos. Podríamos trabajar, por ejemplo, tapando la visión del ojo derecho y la visión del ojo izquierdo. Podríamos trabajar también para trabajar los movimientos rápidos y hacerlo también con trabajo de oculomotores, trabajo con alternancia de pica, trabajo con golpeo de pelota, soltar la pelota desde arriba y cogerla rápidamente hacia abajo. Lo podemos hacer con la parte derecha, con la parte izquierda, tapando un ojo, posicionando un pie. Ahí las combinaciones son infinitas. Lo que sí que te diría es que es interesante, porque ya te digo que el tema de la visión es bastante compleja y preciosa. Uno de los factores que es muy interesante de integrar es la integración de la visión del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Y aunque los dos participan de manera coherente para integrar la visión, y la visión de la retina temporal y la retina nasal, que bueno, si quieres podemos entrar un poquito más en eso, aunque es un poquito más complejo, sí que te voy a decir que al hemisferio derecho le encantan los colores y al hemisferio izquierdo le gustan más las grafías. Entonces, para la integración de los dos hemisferios y que a la hora de esa reactividad se adapte de la manera más óptima posible, podemos integrar en ese conjunto de actividades que hacemos un trabajo donde utilicemos colores más destinados para ese hemisferio cerebral derecho y utilicemos formas, números, letras para ese hemisferio cerebral izquierdo. Qué chulo, ¿no? Pues me ha encantado. Y la verdad que ya nos has dado unas pinceladas de todo, y ahora sí que me gustaría que toda esta información la aterricemos un poquito y que le presente algún reto a nuestros oyentes. Uno para mandíbula y otro para ojo, ¿te parece? Uno para mandíbula y otro para ojo. Ok, Correcto. lo tengo. Vale, pues aquí si quieres cortamos y lo volvemos. Mi reto para ti es el siguiente. Lo primero que quiero es que me coloques tu lengua en el paladar, tal y como hemos hablado en el podcast. Después necesitarás una pelota, saber cuál es tu pie dominante y saber cuál es tu ojo dominante. Te explico cuál es tu ojo dominante por si acaso no lo sabes. Necesitarás algo que puedas ver a lo lejos y un círculo que realices con tu índice y tu pulgar. Localiza cualquier punto a lo lejos y enmárcalo dentro del círculo que has hecho entre el pulgar y el índice. Cierra un ojo, cierra otro, y el que mantenga el objeto que has elegido dentro del círculo será tu ojo dominante. Muy bien, ¿lo tienes? Pues vamos con el reto. Lengüita pegada en el paladar y vas a buscar 15 cogidas de pelota con tu mano dominante sobre tu pie dominante, pero cerrando tu ojo dominante. Después vas a hacer lo mismo con el lado contrario. Pierna no dominante, mano no dominante y ojo dominante. Acuérdate de respiración nasal y lengüita pegada al paladar. Escríbenos y nos cuenta qué tal ha ido con una y con otra. Genial, Noé. Pues muchísimas gracias por toda esta información y por estos buenos retos. Un placer. ¿Y dónde te puede encontrar la gente para seguir sabiendo un poquito más y si tiene alguna duda preguntarte? Pues mira, físicamente tengo mi consulta en Jerez de la Frontera, que se llama Noelia Armario. Tengo también una escuela de movimiento que se llama Nómada, también en Jerez, maravillosa. Y en Instagram como Noe_armario. Cualquier cosita me podéis preguntar ahí. Pues genial, Noé. Muchísimas gracias. Un placer.